enferma. Hoy es un hermoso día. Peppa se despierta con la nariz roja y algunos estornudos. Parece que Peppa se... Toda la familia prepara agua tibia, toallas suaves y cuida a Peppa con... Peppa está envuelta en una manta, tumbada tranquilamente en su cama. Se siente... A Peppa le dan una almohada suave detrás de su espalda. Se relaja, gracias a los cuidados de todos. Peppa poco a poco se va sintiendo mejor su... Gracias a los cuidados de todos, Peppa poco a poco se va sintiendo mejor. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Go! ¡Go! Cosechando verduras, Peppa y George están visitando el huerto del abuelo Pig. Es hora de cosechar las zanahorias. El abuelo les da una canasta vacía. Peppa agarra una pequeña zanahoria. Jalar. La zanahoria pequeña sale con facilidad. Peppa es una buena jardinera. George encuentra una zanahoria muy grande. Esta debe ser una zanahoria gigante. George lo agarra fuerte y tira. Es muy difícil. El abuelo y Peppa vienen a ayudar a George. 1, 2, 3, tira. La zanahoria gigante sale del suelo. Es tan grande. George abraza su zanahoria trofeo gigante. Lo meten en la cesta y caminan a casa. ¡Qué maravilloso día de cosecha! Peppa y las nubes divertidas. En una tarde apacible, Peppa y George se tumban en la suave hierba, contemplando el amplio cielo azul. Una nube larga pasa a la deriva y toma la forma de un dinosaurio. Su forma divertida. Inmediatamente después, una nube de cachorros crece como un pastel de varias brazas. A continuación, una nube se extiende en forma de elefante, como si soplara una... Parecen más nubes, formando corazones, ballenas e incluso una nube que se... Cuando el sol comienza a ponerse, las nubes cambian a tonos cálidos de rosa y... Peppa Pig y el charco musical. Peppa y George descubren un charco resplandeciente después de la suave. George salta y suena un suave tintineo. Peppa salta a otro lugar, creando un segundo sonido divertido. Saltan juntos haciendo una pequeña melodía divertida.
Toda la familia se une y crea su alegre concierto de charcos. Gracias. Hoy, la familia de Peppa está en el salón. Papá Pig y Mamá Pig están conversando alegremente cuando Peppa y George se... Mamá Pig tiene una idea maravillosa. Es un día tan hermoso. ¿Por qué no vamos a...? Toda la familia rápidamente acepta y empieza a comprar trajes de baño. Y así, la familia va camino a la playa. Después de un alegre paseo en coche, la familia deciden separarse. Peppa y George se apresuran a construir su propio castillo, mientras Papá Pig y Mamá Pig salen a caminar juntos y se toman unas fotos. Peppa Pig y el pequeño abanico. Un día, Peppa encuentra un pequeño abanico en... Lo levanta y lo enciendes. Sopla una suave brisa que hace que Peppa se sienta. George acerca la mano al ventilador para sentir el aire fresco. Peppa coloca un pequeño trozo de papel frente al ventilador y lo eleva en él. El fan convierte el momento. En una experiencia divertida y lúdica para Peppa y George. Hoy es un día de natación lleno de diversión para la familia. Todos están emocionados mientras se dirigen a la piscina para pasar un día. Todos salen de los vestuarios, Peppa y George, con sus coloridos bañadores. Mamá Pig y Papá Pig también están listos para relajarse y disfrutar de un día. Todos están poniendo los trajes de baño, listos para un día divertido. Papá comienza a inflar el flotador para su pequeño. Papá está haciendo volar la carroza para su hija. Ahora podemos entrar al agua. Entonces resulta que somos agua. Peppa y George estaban jugando en el parque cuando de repente unos globos... Ambos decidieron perseguir los globos voladores. Perseguían flotando cada vez. George saltó lo más alto que pudo para atrapar uno. Pero lamentablemente, todavía no pudo alcanzarlo. Peppa encontró una silla para subirse y extendió las manos. Pero el globo flotó. Finalmente, un globo flotó sumamente cerca de Peppa y George y estaban... Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las alegrías más simples traen los...
El globo de Peppa Hoy Peppa tiene un hermoso globo rojo. A ella le encanta mucho. Lo abraza, lo hace rebotar y corre con él. Pero el globo es muy descarado. Cuando Peppa lo suelta, flota hacia el cielo. Peppa salta alto, pero el globo sube aún más. Peppa tiene una idea. Consigue una silla para pararse, pero cuando ella sube, el globo flota aún más. La silla se tambalea y Peppa también se tambalea. Por fin, papá. El globo se atasca en una rama y luego cae. Hacia abajo. El globo. Ha vuelto con Peppa. Y esta vez decide sujetarlo con mucha fuerza. Peppa Pig y la puerta no se abría. Es un día perfecto, pero la puerta del jardín. Peppa tira. George empuja. La puerta decide quedarse completamente quieta. Quizás estén en el lugar equivocado. Lo intentan de nuevo, pero la puerta no. Cuando nada funciona, Peppa hace lo más importante. Toma un breve descanso. Y luego, cuando nadie la toca, la puerta se abre lentamente y sola. Peppa y George aprenden que a veces las cosas más difíciles se vuelven fáciles. Peppa Pig y la flor que florece. Peppa Pig y la carrera de coches de juguete con George. Peppa y George. ¡Vamos! Colocan los coches en la línea de salida y papá cerdo los anima con: Los autos pasan velozmente por el piso. Peppa y George ríen de emoción. George accidentalmente empuja su auto con demasiada fuerza contra una almohada. ¡Vamos! ¡Sigue adelante! ¡La carrera! Termina en empate y ambos se ríen mientras Papá y Mamá Pig animan.
Peppa Pig y el juego de pelota en el patio trasero. Peppa y George fueron al patio con una pelota grande. Papá y Mamá Pig. Peppa pateó el balón. George corrió para atraparlo, ambos riéndose felices. Peppa Pig pateó el balón hacia la portería. Peppa y George gritaron emocionados. George accidentalmente pateó la pelota con demasiada fuerza. Chocó contra un arbusto. La familia se paró en círculo, pateando la pelota juntos, riendo y disfrutando de la... El paraguas de la amistad Peppa y Susie paseaban por la calle. Peppa llevaba un paraguas rosa plegable. ¡Qué paseo tan emocionante! Se acercan nubes grises que traen un... lluvia inesperada. ¡Oh, no! Susie no tiene paraguas. No te preocupes, Susie. Podemos compartir este paraguas. Compartir es la mejor manera de mantener cálido nuestro corazón. Bajo el paraguas. La lluvia ha pasado, dejando tras de sí un brillante arco iris. La amistad es tan... Un día significativo en el que sepamos ayudarnos unos a otros. Nos vemos. Ajá. Peppa Pig y el misterioso agujero del jardín una mañana. Peppa y George descubren un pequeño agujero en el agujero no parece profundo, pero se siente lleno de secretos. Una pequeña hoja cae hacia adentro y desaparece. Peppa se pregunta si hay otro.
del visitante. A veces los mayores misterios son en realidad muy pequeños. Peppa Pig y la caja de apertura. Peppa y George están jugando en el salón. In the corner of the room, there is a small cardboard box with its lid slightly. Papá Pig está sentado en una silla y Mamá Pig está sentada a su lado. Peppa, say. George también siente curiosidad y se acerca a la caja. La caja tiembla. Peppa abre la caja por completo. Papá Pig la ve desde lejos. Entonces se acerca y se inclina. Dentro hay unos. Algunos juguetes. Peppa sostiene el juguete y George salta. Emocionados, Papá Pig y Mami Pig sonríen. La caja vacía yace todavía en el suelo. Peppa Pig y la pelota saltarina un día. Peppa encuentra una pequeña pelota de goma. Deja caer la pelota y esta rebota. Alto, George felizmente intenta. Atrapa la pelota que rebota Peppa. Lanza suavemente la pelota hacia George. La pelota rebota de un lado a otro. La pelota convierte el momento en un juego enérgico y divertido para Peppa y George. Peppa Pig y el paraguas volador. Hoy va a llover y Peppa tiene el paraguas preparado. Peppa pronto lo descubre. El paraguas vuela por los aires sin preguntarle a nadie. El paraguas como si siempre hubiera soñado con volar. Aterriza suavemente sobre la hierba. Satisfecho tras su corta aventura, incluso las cosas familiares quieren explorar. Satisfecho tras su corta aventura, incluso las cosas familiares. La carrera del huevo y la cuchara hoy. Peppa y George se unen a una carrera muy especial, la carrera del huevo y la cuchara. Los más pequeños deben mantener sus perfectamente equilibrados. La carrera ha comenzado. Peppa va a la cabeza. Ella camina muy rápido y con habilidad. Adelante, Peppa y... simplemente pasó volando. Peppa recibió una sorpresa. ¡Qué lástima! Felicitaciones, Jorge. Llegó sano y salvó a la meta. Fue una carrera muy divertida. Peppa y George caminaban por un campo de flores de colores, rodeados de brillantes. Peppa se sentó, cogió una margarita y se la entregó a George, haciéndolo sonreír. George sostuvo la flor y trató de olerla, pero de repente sopló una suave brisa que... Peppa corrió rápidamente tras la flor flotante y George la persiguió.
Peppa Pig se quedó mirando cómo los niños corrían uno tras otro en el campo de... mirándolos felizmente. Finalmente, Peppa y George se sentaron bajo un gran árbol en el campo de flores mirándolas. Peppa y George vieron un puente de madera que cruzaba un arroyo y decidieron: puente de madera parecía un poco tambaleante, pero Peppa siempre es la más. Incluso una hoja puede hacerte perder el equilibrio, pero Peppa nunca... A medio camino, Peppa se detiene para admirar el arroyo que hay debajo, pero George está preocupado por su seguridad. El puente tiembla un poco, pero Peppa lo cruza con éxito. Ahora es el turno de George, aunque George está un poco asustado. Peppa está lista para ayudarlo a... Peppa y George vieron una cometa elevándose alto en el cielo y decidieron. Peppa empezó a correr rápido, levantando la cometa, pero a veces el viento. La cometa voló alto y giró, haciendo que Peppa tropezara. Pero George estaba dispuesto a ayudar. Juntos corrieron. Mantener la cometa estable ante el viento. Finalmente, la cometa voló alto en el claro cielo azul. Y Peppa y George La aventura fue un poco dura. Peppa y George sabían que la alegría provenía de... Peppa y George caminaban por el parque cuando vieron un pequeño puente de madera. Peppa subió al puente, pero se tambaleó un poco, lo que la hizo sentir un poco... Detrás, sintiéndose un poco preocupada, mamá. Cerdo se acercó, tomándoles las manos y tranquilizándolos suavemente. ¡Tómatelo! No te preocupes. Los tres cruzaron el puente juntos. Peppa y George se emocionaron al ver piedras brillantes en el arroyo de abajo. Cuando llegaron al centro del puente, se detuvieron, tomando aire fresco y disfrutando del... Finalmente, toda la familia se paró al final del puente, observando el arroyo que fluía y los árboles circundantes, disfrutando de las... Peppa y George caminaron hacia un bosque lleno de flores de colores. George descubrió una pequeña colmena en una rama y con entusiasmo se la señaló a Peppa. Mommy Pig lo siguió detrás, recordándole Sean Amables. No asusten a las abejas, Peppa y George. Recogieron algunas flores y las pusieron en una canasta pequeña. Son alegremente Papá Pig. Trajo un carrito pequeño para ayudarlos a sacar con seguridad la canasta de flores. Admirando los colores brillantes y riendo felizmente, Peppa. George vieron una rueda rodando en el jardín y decidieron que la aventura
Esa rueda parece no detenerse nunca y Peppa tuvo que correr rápido para. A pesar de intentarlo, George no pudo agarrar el volante, pero solo podía reír. La rueda no solo giró rápidos, sino que también creó una brisa fresca de flores en... Finalmente, la rueda se detuvo y Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las... Y al final... Peppa y George entendieron que a veces dejar que las cosas avancen es lo más. En una hermosa mañana soleada, Peppa y George estaban jugando en el parque. Peppa estaba sentada en el columpio, observando cómo George jugaba alegremente. Peppa fue a buscar los juguetes y George sentó tranquilamente esperando que sus... Regresara los dos. Hermanos jugaron juntos mientras esperaban que mamá y papá regresaran a casa. Hermanos jugaron juntos mientras esperaban que mamá y papá regresaran a casa. Peppa Pig y la misteriosa caja de dulces Peppa y... George ven una misteriosa caja de dulces en el... Cuando Peppa... La abre, el dulce olor se esparce por la habitación. George agarra. Una golosinas y se ríe alegremente. Así también. Prueban cada dulce con chispeante emoción. Peppa Pig y Peppa y George corren felices para compartir las delicias con... Peppa Pig y la hoja gigante en el viento mientras jugaban afuera. Peppa y George de repente ven una hoja amarilla gigante caer frente. Peppa lo recoge, pero una fuerte ráfaga de viento se lo arranca de las manos. George rápidamente persigue la hoja, con Peppa riendo y corriendo detrás de él. La hoja gira en el aire y aterriza suavemente. Arbusto. Recogen la hoja de... Y corren para mostrársela a Mamá Pig, sintiéndose felices y emocionados. ¡Hais!